Bienvenidos, amados hermanos, amigos, familiares que pueden en esta noche sintonizarnos a una transmisión más de nuestra iglesia. Vamos en esta noche a adorar, a enaltecer, a darle gracias a Dios por su hermosa presencia, por su amor, por su fidelidad para con cada uno de nosotros. Allí donde está, le invito para que usted cierre sus ojos y vamos juntos a elevar una palabra de oración y de gratitud a nuestro Dios por este hermoso tiempo que nos regala para disfrutar y compartir en su presencia. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu amor incomparable. Te damos gracias, Señor, por cuidarnos durante el día, Señor, por tu protección para con cada uno de nosotros. Gracias porque nunca nos has abandonado, Señor. Gracias porque siempre has estado allí escuchándonos, guardándonos, protegiéndonos, Señor, librándonos de todo mal, de todo peligro. Y en esta noche podemos con libertad adorarte y exaltarte, Señor. En esta noche, oh Dios, queremos todos en un mismo sentir darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Jesús. Decirte, amado Dios, cuánto te amamos. Declarar que tú eres poderoso, eres grande, que tú eres fuerte, oh Dios, que tú eres invencible, que no hay nadie como tú, Jesús. Te adoramos y te glorificamos, oh Dios. Y en esta noche, Señor, te entregamos a ti nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Lo hacemos, Señor, con un corazón sincero delante de ti, con nuestra mente, Señor, y nuestra vida dispuestas solo, Señor, para ti. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos, Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Vamos en esta noche a abrir la palabra de Dios en Primera de Crónicas, el capítulo 29. Primera de Crónicas, el capítulo 29. Voy a estar leyendo a favor de todos ustedes unos versículos que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Y dicen así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Y en esta noche ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Darle a nuestro Dios toda gloria, toda honra, toda exaltación, porque solo Él la merece. Es el dueño de nuestra vida, es el dueño de todas las cosas. Así que vamos a declarar que Él es poderoso, Él es victorioso, es un Dios grande, es un Dios fuerte, es soberano. Vamos a decirle gracias, Jesús, porque en esta noche podemos adorarte con todo nuestro corazón. Y hay libertad para exaltarte, hay libertad para darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú lo mereces, Jesús. Vamos a decirle, tú eres el Rey de gloria. Sola te adoramos, oh Dios. Poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su amor. Soberano, Rey de gloria, confesamos que eres el Señor. Poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su amor. Soberano, Rey de gloria,
grande, es poderoso. Por eso en esta noche declaramos que su grandeza es sobre todas las cosas y Él merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a declarar en esta noche que hay victoria en Cristo Jesús. Todo aquello que nos ata, toda cadena que pueda estar afectando nuestra vida, en esta noche es rota en el nombre maravilloso de Jesús. Vamos a confesarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Vamos a decirle gracias, Jesús, porque aquellas cadenas que me ataban son rotas por tu precioso nombre, Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me atrapan, rotas son por el Señor.
hermosa promesa que encontramos de parte de Dios. Pese a las adversidades y a las dificultades, lo mejor que podemos nosotros tener presente es que tenemos una hermosa patria, una vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a continuar con esta hermosa transmisión y vamos a escuchar palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Saludo a todos los que en esta hora están allí en casa, muy atentos a recibir este tiempo de culto, que con un corazón muy dispuesto para el Señor y muy consagrado a Dios, están ahí en casa. Dios esté fortaleciendo, bendiciéndoles, ayudándoles cada día a crecer, a avanzar en esa devoción a Dios, en esa firmeza en el Señor y a saber vivir cada día de existencia en la guía y en la dirección que Dios nos da por medio de su palabra. Les invito para que por un momento oremos encomendando este tiempo al Señor. Hemos alabado al Señor, ahora vamos a recibir esa palabra que siempre va a direccionar nuestras vidas a hacerlo mejor, nunca de mejorar, sino siempre a mejorar. Amado Dios, te doy gracias en esta hora en el nombre glorioso de Jesús, nuestro bendito Señor. En este momento estoy encomendando, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, allí donde se encuentra, recibiendo, Señor, este tiempo de culto, Dios, y dedicando sus vidas y consagrándolas a ti, Señor. Gracias, Señor, porque sé que te aman, que quieren honrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por darnos el alto honor y privilegio de formar parte de tu iglesia y de unirnos en cualquier lugar donde estemos, Señor, en un mismo sentir de honrarte a ti, Señor. Hoy proclamo victoria y bendición para cada persona en tu nombre y autoridad que recibe esta transmisión, Señor. Hoy oro, Señor, con la plena seguridad de que tú estás atento, Señor, mirando el corazón de todos aquellos que invocan tu nombre, Señor, de los que se acercan a ti para alabarlo de corazón, no de labios, Señor. Muchas gracias, Padre de amor y de misericordia. Y en esta noche, Señor, quedamos bajo tu control, bajo tu autoridad. Quedamos, Señor, bajo tu dirección, bajo la guía de tu Santo Espíritu y tu santa palabra, Señor. En Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias. Qué bendición poder estar todos en este tiempo glorificando el nombre del Señor, alabando al que vive por los siglos de los siglos. Estamos trabajando un tema que nos desafía a crecer, un tema que nos lleva a nosotros a mejorar, un tema que nos lleva a fortalecer nuestra vida espiritual en el Señor. Lecciones de vida para obedecer, lecciones de vida que encontramos en la palabra de Dios, que nos enseña la palabra de Dios por medio de experiencias que vivieron grandes hombres y mujeres de Dios en medio de situaciones adversas. Enfrentaron luchas como las que nosotros enfrentamos, pero con su ejemplo, con su estilo de vida, con su manera de vivir para Dios, nos dejaron lecciones que a nosotros nos llevan cada día a mejorar. Y obviamente la idea o la motivación de esta palabra es que nosotros podamos adquirir de ellos esa lección de vida, pero la podamos llevar a la práctica, la podamos traer a nuestra vida cotidiana y hacer que en nosotros suceda la guía, la dirección de Dios a través de su palabra. Y es que todos en un momento dado hemos tomado ejemplo de otros, aún en el mundo secular, aún los empresarios toman ejemplo de otros empresarios, los profesionales de otros, aquellas personas que de pronto están en una mejor posición, aquellos que han escalado, aquellos que han avanzado, aquellos que ya han superado obstáculos y han llegado a un nivel donde pueden estar cosechando grandes éxitos, triunfos. Entonces otros se retroalimentan de esos ejemplos, de esas lecciones y digamos así, se copian para poder también tener un avance o un mejoramiento. Nosotros nos copiamos de la palabra de Dios porque es la única fuente digna de ser obedecida y de nosotros tomar el ejemplo. Y la palabra de Dios está dada es para eso, para que nosotros crezcamos en la misma dirección, imagen de nuestro amado Salvador. Entonces con esto quedamos claros que las lecciones de vida que encontramos en la palabra de Dios son para obedecer. Y hoy vamos a mirar
¿qué hacer en medio de la adversidad? Y cuando hablamos de adversidad tenemos que tener en claro que una adversidad es una desgracia, es un desastre, es una fatalidad, es una calamidad. Es un momento difícil, es un momento de crisis, es un momento donde se pasan por situaciones que afligen, que agobian, que hieren, que desesperan, que traen angustia, que traen tristeza, que traen momentos donde nosotros nos sentimos confundidos, no sabemos qué hacer, donde perdemos la tranquilidad, la calma. Eso es una adversidad. Y la palabra de Dios nos presenta a nosotros ejemplos claros de cómo podemos manejar la adversidad o cómo nosotros podemos en medio de la adversidad actuar provechosamente sin dejar que la adversidad venga para hacer el estrago en nuestras vidas, sino por el contrario, para nosotros sacar provecho de esa adversidad, de esa situación difícil, que nosotros podamos entonces tener una inclinación a sacar provecho, porque siempre del sufrimiento, del dolor, de la angustia, cuando lo asumimos con ese desafío y ese reto que corresponde, que nos enseña la palabra de Dios, vamos a salir en un mejor nivel, en un mejor crecimiento o en un avance de madurez espiritual de mayor impacto para nosotros ser bendecidos y beneficiados. Hoy quiero invitarles para que miremos la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 20, los 4 primeros versículos de la palabra de Dios. Encontramos un caso de un personaje que por su manera de actuar en medio de esa situación es digno de tomar ejemplo de su manera de vivir en medio de la adversidad para nosotros poder sacar provecho. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Con esta palabra entonces vamos a mirar qué hacer en medio de la adversidad. ¿Qué hizo este hombre? Josafat fue rey en Israel de las tribus del sur, del reino de Judá. Y dice la palabra de Dios que venían un ejército numeroso y grande contra ellos para destruirlos, y en ellos no había capacidad de resistencia, puesto que era un pueblo, un ejército pequeño. Y obviamente el ejército que venía contra ellos era numeroso, era grande. Entonces encontramos en estos versículos lecciones de vida para manejar o para actuar sabiamente en medio de la adversidad, para proceder correctamente en medio del problema, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de lo que lo oprime y lo agobia. Usted puede decir: saqué provecho, saqué ventaja, y eso es algo maravilloso. Por lo menos vamos a mirar 4 maneras de enfrentar la dificultad, la adversidad, y cómo nosotros entonces vamos a salir victoriosos según lo que hizo Josafat, rey de Israel, de la parte del sur de Israel, o sea, la tribu de Judá o el reino de Judá. Lo primero que vemos ahí es que Josafat buscó a Dios. Otra importante actitud de él es que mantuvo fortaleza mental por la palabra. Entonces buscó a Dios, desarrolló fortaleza mental por la palabra, por medio de esa palabra. Tributó alabanza a Dios
y mantuvo su fe en Dios. Creyó en el Dios Todopoderoso. Nuevamente repitamos. Buscó a Dios, mantuvo fortaleza mental por medio de la palabra, tributó alabanza a Dios y mantuvo su fe en Dios. Creyó a Dios el Todopoderoso. Eso lo hizo Josafat. Entonces, el rey Josafat nos presenta con este comportamiento cómo se debe de actuar en medio de cada adversidad. Para usted la adversidad puede ser la limitada economía, la enfermedad, el problema que hay en casa entre esposos, o por el contrario, el problema que hay entre hijos, padres e hijos, o entre hermanos, el problema con el vecino, la situación difícil, el desempleo. Para Josafat la adversidad era que venían a destruirlo, un ejército numeroso. Los de Moab, los de Amón, venían contra ellos, y los amonitas. Entonces venían para destruirlos. Y le dijeron al rey, esta es la condición, rey, nos van a acabar, vienen a hacernos guerra. La palabra de Dios entonces nos presenta en el versículo 3 y 4 lo que inmediatamente él hizo. Y lo primero que él hizo fue buscar a Dios. Hablarle a Dios del peligro en que estaban. Y es que la palabra del Señor sí nos invita a que nosotros en medio de la adversidad lo busquemos. La palabra de Dios y el mismo Señor nos invita a que nosotros le contemos a Él de qué cosas tenemos necesidad, qué es lo que necesitamos. El mismo Señor, antes de obrar a favor de las personas, Él les decía, ¿qué quiere que yo les haga? Entonces este hombre buscó a Dios. ¿Cómo buscó a Dios? Lo buscó a través de una humillación. Lo buscó consagrándose a Él. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat se humilló. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Lo primero es que, obviamente en medio de la dificultad, lo primero que nos aparece es el miedo, la angustia, la preocupación. Pero no vamos a centrar la atención en eso, porque eso no es lo que tiene peso. Lo que tiene peso es buscar a Dios. Y esa búsqueda de Dios se manifiesta en humillación. Dice que él se humilló. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios. Aquí no es cuestión de que voy a buscar a una persona, voy a buscar a alguien que venga y me consuele o me ayude. Aquí es cuestión de ir a la fuente. El Señor llegó a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces el único medio para nosotros utilizar es ir a la fuente, ir al que puede solucionarnos. El único recurso, la única provisión que encontramos para nosotros refugiarnos y solicitar ayuda, según lo que Dios ha establecido, es venir directamente a Él, porque Él no nos falla. Esa situación que usted está pasando, ese momento difícil, esa crisis, esa adversidad, ese peligro, esa calamidad, solo la encuentra la salida en Dios. ¿Y cómo? A través de una humillación. Y la humillación nos habla entonces a nosotros de un corazón rendido delante de Dios, un corazón que reconoce que necesita de Dios, porque la gente, mientras crea que con sus medios y su manera de actuar y proceder van a encontrar la salida, nunca le vamos a dar lugar a Dios para que actúe a favor de nosotros. Entonces es tener un corazón rendido a Dios, eso es humillación. Tener un corazón totalmente bajo el control del Señor, reconociendo que en nuestra fuerza no somos capaces de hacer nada, reconociendo nuestras limitadas capacidades que tenemos para solucionar. El rey Josafat en el versículo 12 reconoció que ellos no podían hacer nada. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos.
Nuevamente, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro. Eso es humillación. Digámosle, Señor, yo no puedo solucionar esta situación, pero tú sí lo puedes hacer y a ti me vuelvo. A ti. El rey convocó a la gente a que recurriera a Dios. Y el apóstol Pedro llegó a decir en su primera carta, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo o cuando sea necesario. Y es que esta es una de las ocupaciones o es una de las salidas que nosotros debemos dar en medio de esa situación de adversidad. Es ir ante Dios. Usted no luche solo en sus fuerzas porque no va a ser capaz. Refúgiese en Dios. Pero también el rey nos da una lección de vida y es que en medio de la adversidad debemos orar. Debemos poner en nuestra vida esa devoción hacia Dios o traer a nuestra vida esa práctica de oración, esa disposición para buscar a Dios. Y el rey dice que el versículo 3 y 4, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno a toda Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Se reunieron para pedir socorro. ¿Qué es eso? Oración. Y también todos los que estaban expuestos a que iban a sufrir se reunieron, no se quedaron, que otros busquen por mí, que otros sean los que oren, los que allá, los que les gusta orar, los que tienen fe. No, aquí no se trata de que otro haga lo que a mí me corresponde hacer. Aquí se trata es que todos nos involucremos si estamos afectados en esa situación adversa. Y esto se hace muy importante. La oración sobre todo. Es poner delante de Dios lo que necesitamos. Dice el versículo 10 de este mismo capítulo que estamos leyendo y 11. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Está hablando que ellos habían procedido bien, les habían dado un bien Israel a esta gente, pero ellos ahora venían con un mal a atacarlos. Y les está diciendo el rey a Dios, le está planteando al Señor la situación en que están pasando, que están viviendo en ese momento. Y eso nos habla que en la oración sí podemos decirle al Señor lo que tenemos, la angustia, la preocupación, el dolor, el sufrimiento. Decirle, Señor, esto es lo que me pasa. Pero también tenemos que hacer como el salmista. El salmista, en medio de que clamaba a Dios, confiaba en que Él podía obrar. Y el Salmo 34 hay unos versículos que son bastante adecuados para nosotros motivarnos a orar en medio de la adversidad y creer que Dios obra. Dice así la palabra de Dios: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La oración eficaz del justo puede mucho, también dijo Santiago. Y con esto queda claro que entonces en medio de la dificultad usted no se desespere, usted no comience a llamar a uno y a otro, ayúdenme, háganme, solucionenme. Comience a doblar rodillas, a humillarse, a postrar su corazón y a decirle al Señor la situación que está pasando. Ore con fervor, ore intensamente, ore con la convicción de que claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Pero otra manera de nosotros encontrar
una salida en medio de la adversidad es el ayuno. La palabra de Dios nos dice que ellos se comprometieron a ayunar. Josafat no solamente humilló su corazón y consultó a Dios, sino que también él estuvo dispuesto e hizo pregonar ayuno. No solamente él ayunó, sino convocó a todos los involucrados en ayuno. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Dejemos de ser tan indiferentes ante el problema, porque es que nosotros tenemos el problema y lo que hacemos es: voy a mirarme la película para desestresarme, voy a hacer esto para entretenerme, para desbloquear la mente. No, señor, usted con eso no va a solucionar nada. Usted soluciona su problema es viniendo delante de Dios, el que tiene el poder para dar la salida, la respuesta, el que tiene el poder para hacer que todo lo que se levante en contra suya retroceda y huya, y usted pueda obtener la victoria. Entonces, deje de consentirse usted haciendo cosas que lo alejan de Dios y vaya a hacer lo correcto. Ayunar es abstenerse de alimento para consagrarse a Dios, pero no hagan como muchos hacen, que dicen estoy ayunando, pero siguen haciendo todas las quehaceres cotidianas. No, eso es aguantar hambre o eso es hacer una dieta. El ayuno es para nosotros ir delante de Dios en oración, en búsqueda, en decirle: Señor, muéstrame tu voluntad, qué es lo que tú quieres que yo haga, direccióname, ábreme puertas, dame la salida. El ayuno es un acto de consagración a Dios y no una práctica de aguantar hambre. Entonces, por favor, a todos los que quieren ver la gloria de Dios, quieren tener victoria en medio de la adversidad, les invito para que humille su vida delante del Señor, para que haga una oración diciéndole al Señor lo que le está pasando, con fe, en esperanza de que Dios lo oye, pero también saque un tiempo para ayunar. No es que la oración, no es que el ayuno hagan el milagro lo hace Dios, pero cuando ve que hay gente que anhela buscar de Él y que se acercan a Él, en señal de que Él es la respuesta, en señal de que en Él se encuentra la salida y la solución. Y esto es algo que les animo a hacer. Otro punto importante que encontramos que en esta lectura, en estos 4 versículos, es la manera como podemos nosotros desarrollar fortaleza en medio de la adversidad. Entonces, mantener fortaleza mental por la palabra. Eso fue lo que el rey hizo. El rey no se dejó afectar en su mente, en su estructura mental, en sus pensamientos. Y una de las áreas que más se nos afecta tan pronto estamos pasando momentos difíciles es los pensamientos. Comenzamos a maquinar, comenzamos a pensar, comenzamos a enfocar la mente en esa dificultad, en ese problema. Y aquí no se puede hacer eso. En medio de la adversidad hay que mantener la fortaleza mental, hay que mantener una estructura mental, pero de acuerdo a la palabra. La palabra debe estar llenando nuestra mente en ese momento, traer a la memoria las promesas de Dios a nuestras vidas. En la palabra encontramos muchas promesas que nos dan esperanza, consuelo en medio de la adversidad. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esa fortaleza mental? Por la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Traer la palabra a nuestra vida, acordándonos de las promesas, en lo que Dios ha hecho en otras ocasiones o circunstancias, pero también en lo que Dios dice que hará. Y esto es algo muy importante. No debemos olvidar la palabra, debemos tenerla presente, porque Dios en el pasado ha hecho maravillas y en este presente la sigue haciendo. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 20, el versículo 6 en adelante, algunos versículos. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre,
nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué encontramos en estos versículos? Es que él pudo fortalecer su mente acordándose de lo que Dios ya había hecho con su pueblo, con sus hijos en el pasado. Pero también pudo fortalecer su mente acordando o trayendo a la memoria lo que Dios había prometido que haría con ellos. Y Dios les había prometido que si ellos lo buscaban, que si ellos mantenían un fervor de oración, obviamente ellos se congregaban en el templo, en la casa de oración. Dios los salvaría, Dios los oiría y Dios los restauraría, les daría la victoria. Hoy eso sucede también. Si usted clama, si usted cree que Dios es suficiente, Él da la salida. Solo que tenemos que hacer, recordar las promesas de Dios. Si Él lo hizo en el pasado con otros, si Él desbarató ejércitos, si Él dio liberación, si Él dio victoria, si Él ha sanado a otros, si Él ha liberado a otros, si Él ha dado salida en medio de la crisis, de la economía, en medio de la dificultad, Dios lo puede hacer en este tiempo. Si lo hizo con otros, con nosotros también lo hará, porque Él no cambia y Él es todopoderoso y Él trasciende por encima de toda adversidad. Pero también encontramos en esta escritura, en este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, es que el rey tributó alabanza a Dios. El rey tributó alabanza, no solamente se humilló, no solamente oró, no solamente mantuvo una fortaleza mental estable por la palabra de Dios, sino alabó a Dios en medio de la adversidad. Dicen los versículos 17 del mismo capítulo que estamos mirando de Segunda de Crónicas. No habrá para qué pelees vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ver la salvación de Jehová contra vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Esa es la palabra que Dios les dio, de seguridad y confianza. Y mire la actitud que tuvo el rey. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, hijos de Coat y los hijos de Coret, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué poder tiene la alabanza? Dios le dio una palabra y le dijo: no se llenen de temor, no se angustien, ni siquiera ustedes van a tener que pelear. Y eso se consiguió solamente con una humillación, con oración y con una estructura mental firme en la palabra de Dios. Pero ahora, cuando viene esa palabra de Dios para ellos, de que Dios va a intervenir, ellos comienzan a alabar a Dios, comienzan a exaltarlo en medio de la crisis, porque el problema no se había solucionado, el problema estaba ahí latente, los enemigos estaban ya dispuestos para atacar, pero ellos comienzan a alabar a Dios, a engrandecer a Dios. Y es que encontramos en la palabra de Dios a personas que por su disposición de alabarlo en medio del conflicto encontraron la salida. Pablo y Silas es un ejemplo que en medio del dolor, de la dificultad, de la adversidad, en medio de esa situación que venía contra ellos para debilitarlos, para derrotarlos, ellos alabaron a Dios. A medianoche cantaban al Señor.
Y la gloria de Dios se manifestó y ellos fueron libres, y muchos de los que estaban allí alrededor de ellos recibieron bendición, salvación, vida eterna, perdón de pecados, y comenzaron a ser parte del pueblo de Dios. Eso sucede cuando alabamos a Dios. Alabe a Dios por esa dificultad, alabe a Dios por ese problema, alabe a Dios por ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, esa situación difícil, esa persona que le cuesta a usted soportar porque es difícil. Alábelo, alabe a Dios, que en eso está la victoria. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios dice que las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá se atacaron unos a otros y se mataron los unos con los otros. Se cumplió lo que Dios les había dicho: no tengan miedo, ustedes no van a pelear. Y por último, lo que este rey hizo: creerle al Dios Todopoderoso, creer a Dios. Dice el versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creedle a Dios. Usted no necesita nada más en esta vida, sino es refugiarse en Dios. He vivido muchos años en el Evangelio desde muy jovencita, desde la adolescencia. Y Dios ha sido tan fiel en mi diario vivir, en cada acontecimiento, en cada circunstancia, en cada desafío, en todas las áreas: emocional, espiritual, económicas, en salud. En todas las áreas he podido experimentar la mano de Dios obrando milagrosamente, y nunca me ha dejado. Por eso esta palabra les invito para que la vivan, porque es posible en medio de esa adversidad nosotros ver la gloria de Dios, ver la victoria del Señor. ¿Cómo debemos actuar? Tomemos el ejemplo de este personaje de la Biblia y actuemos consagrándonos a Dios, buscando a Dios, manteniendo esa mente centrada en las promesas de Dios, tributándole alabanza a Dios en todo tiempo, por cualquier circunstancia. Démosle gracias a Dios, honra, pero también creámosle a Dios, creamos lo que Él dice y lo que Él puede hacer, a ese Dios todopoderoso. Hoy le invito para que usted cierre sus ojos allá y no piense en la crisis, no deje que la mente se le confunda y se le bloquee. Ahora mismo agárrese de la palabra de Dios, y si la palabra de Dios dice: claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias, créalo. Y muchas son las aflicciones del justo y Dios nos libra de todas ellas, créalo. Y si Dios convirtió esta amenaza de muerte en bendición para sus hijos y en derrota y muerte para los enemigos que venían con poder a destruirlos, y que era seguro que iban a obtener la victoria porque era un ejército numeroso, y el mismo rey reconoció que en ellos no había poder ni fuerza para enfrentarlos y que ellos no sabían qué hacer. Dígale eso: Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo actuar. En mí no está la habilidad, no está la capacidad, en mí no está la fortaleza, la valentía, pero creo que tú puedes hacer el milagro. Padre, en esta hora yo te ruego tu intervención gloriosa, te ruego tu obrar perfecto, Señor. Pongo delante de ti la situación que están enfrentando las personas que en esta hora están recibiendo esta transmisión, Señor. Dios, y ahora mismo creo que el milagro sucede, Señor, así como lo hiciste, Señor, en el tiempo del rey Josafat, así como lo hiciste con todos tus hijos allí, Señor, los de Judá, Señor, como derrotaste a sus enemigos, Señor, y triunfaste, y ellos no solamente tuvieron la victoria de que no fueron enfrentados a la muerte en guerra, sino también tú les diste un botín muy grande, tú les diste riqueza. Las riquezas de los enemigos vinieron a las manos de tus hijos, Señor. Hoy creo, Señor, que tú bendices a cada persona, Dios, y no hay poder de enfermedad que resista el poder tuyo, no hay poder de miseria, de fracaso, de derrota, de escasez que resista tu poder, no hay desempleo que resista tu poder, Señor, porque tú abres puertas para mejores empleos, mejores condiciones de vida, Señor, porque tú
tú das la salida, la buena salud para el cuerpo de tus hijos, porque ese problema de angustia, de desespero, de afán, de turbación es quitado, y en tu nombre, Señor, Dios, se recibe la salida, se recibe la respuesta, se recibe la bendición para cualquier necesidad de los que en este momento están creyendo en ti, de los que en este momento dicen así es, Señor. Y creo, Señor, que si tú lo has hecho en el pasado, tú lo estás haciendo ahora con nosotros, Señor. En tus manos encomiendo a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Y creemos, Señor, que todas tus promesas se cumplen sobre tus hijos, son fieles y verdaderas, porque tú no mientes, Señor. En Cristo Jesús, Padre de amor y de misericordia, todo lo dejo bajo tu fiel cuidado. Y declaro milagros, Señor, en cada familia. Declaro que las peticiones, los anhelos y deseos del corazón de tu pueblo, Señor, se convierten en realidad, Señor, porque ellos se deleitan en ti, porque ellos te buscan de corazón sincero, y porque tú contestas la oración de los justos, Señor. Tú los oyes, y la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús te doy en esta hora toda la gloria y la honra, y pongo a todo tu pueblo bajo tu poder grande y milagroso, Señor, en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Considero que el milagro llega cuando usted se atreve a actuar en fe y a buscar y a honrar a Dios. Atrévase a dar estos 4 pasos que hemos mirado hoy y verá la gloria de Dios. Que tengan todos un resto de semana en bendición en Cristo Jesús.